Dice CRB Luis 6851. La semana pasada falleció el comediante Eduardo Manzano. ¿Algún recuerdo que tengas de los polivoces cuando estabas aquí en México? Lo respondí en los comentarios. Ya no sé si lo tengo ahora porque quité algunas cosas de los comentarios, pero por si lo quité, perdón. Los polivoces marcan una época en el humor mexicano, el humor blanco, y no blanco solamente por estar desprovisto de contenido sexual o pícaro, así sugerente, sino porque es un humor que no se compromete absolutamente a nada, que no está en realidad ni criticando su sociedad, ni está burlándose de cómo es la gente en un momento dado, que es lo que hacen los payasos, por ejemplo, burlarse de cómo somos nosotros, sino un humor blandengue, que eran muy buenos. Ellos empezaron, ¿y por qué se llamaban los polivoces? Porque esto a la gente ya se le olvidó al paso de los años. Ellos lo que hacían eran imitaciones y fonomímica. No me acuerdo si hacían imitaciones o fonomímica. Déjame. Bueno, fonomímica es lo que hacen Dua Lipa y Justin Bieber y toda esta gente, que ponen una grabación ante el público, tienes un teatro lleno de gente que pagó por verte cantar o por oírte cantar, entonces pones la grabación de tú cantando en el estudio con toda corrección de tono y eco y reverberación y profundidad y quizás una octava incluso de voz, ¿no? Una doblada de voz, y entonces tú haces y la gente te aplaude porque cree que estás cantando. Básicamente son los estafadores, ¿no? El otro día había uno muy bueno de Dua Lipa, porque está cantando Dua Lipa y hace algo, se le cae el micrófono y sigue cantando, ¿eh? Entonces ella, y no puede recuperar el micrófono, y incluso el público trata, porque está cerca del público, de recuperar el micrófono, y ella, y su voz sigue sonando. Se estoy, qué vergüenza, ¿no? O los que quitan el micrófono antes de... Y la canción seguía y se les olvidó hasta la letra que estaban cantando. Bueno, los polivoces, si mal no recuerdo, eran maestros de la imitación. Ellos imitaban a cantantes. Entonces imitaban a Marco Antonio. Sí, yo me acuerdo de una imitación de Marco Antonio Muñiz muy buena que sacaba Eduardo Manzano precisamente. El otro era Enrique Cuenca. Fue un dueto cómico que llamó la atención de la televisión mexicana y fueron llevados a hacer comedia, como digo, muy blandengue, pero buena, en la televisión mexicana. Entonces, durante muchísimos años estuvieron trabajando en varios espectáculos hasta que se separaron. Como estos duetos o grupos cómicos, a la larga o se separan o se meten a hacer terapia psicológica todos, como hicieron Lelutier para poder seguir adelante. Esto ya me lo contaban a mí hace muchísimos años, antes de que cuando Lelutier estaba en su mejor momento, tenían que hacer terapia porque se estaban odiando, no se podían ver y tenían el escenario, tenían que hacer todo su espectáculo, ¿no? Entonces se separaron y bueno, a veces hicieron cosas por separado, alguna vez se reunieron. El punto es este: ellos nunca escribieron su material. El material de los polivoces lo escribía un señor que escribía todas las comedias de México, que era Mauricio Cleif. Originalmente Chespirito, Roberto Bolaños, les escribía los guiones cuando hacían el show de los polivoces a la hora Colgate o algo así, y empezó escribiéndole Chespirito, que escribía también un montón de cosas, todas iguales además. Eso era horroroso. Luego fueron guionizados por Mauricio Cleif. Mauricio Cleif, mi tocayo, a quien nunca conocí, por cierto, era un tipo brillante, pero se escribía 3 o 4 o 5 programas a la semana. Vivía a destajo. Yo espero que lo hayan hecho ultramillonario, cosa que dudo. Los Azcárraga no hacen millonario a nadie. Pero Mauricio Cleif escribió lo mejor de los polivoces y sus mejores personajes. Años después, Marco R. Flota también fue guionista de los polivoces, pero ellos no creaban su propio material. Y esto es un asunto que siempre me ha llamado muchísimo la atención.
que los cómicos mexicanos en general no escribían su propio material en la televisión. Obviamente cuando hacían stand-up o algo similar a stand-up, sí hacían su propio material o sacaban de lo más vasto del humor popular mexicano. Yo me acuerdo de Polo Polo y de Sergio Corona en shows que hacían privados para las empresas a las que yo les hacía presentaciones audiovisuales. Y muchas veces era material que no escribían ellos, sino que se fusilaban de la cantina directamente, ¿no? Del humor popular, muy poco elegante, y generalmente los chistes hipersexuales y los chistes de homosexuales, eso es un éxito enorme entre la gente y ellos lo hacían. A mí nunca me hicieron demasiada gracia, pero bueno. Entonces en ese sentido los polivoces marcan una época, pero es una época de una comedia muy blandengue. Al mismo tiempo estaban en los domingos tratando de hacer algo más serio Salinas y Lechuga. Héctor Lechuga y no me acuerdo cómo se llamaba, Salinas, que era otro dueto cómico que sí trataban de hacer algo de crítica social en un programa dominical que patrocinaba, por cierto, la enlatadora Herdes. Eran los domingos Herdes. Yo me acuerdo que los veías y decías, uy, qué atrevidos son, porque Salinas salía con traje de charro y era Juan Derecho y atacaba a los políticos corruptos y tú decías, uy, esto es súper rebelde, decías, más blande que otra cosa, pero en aquel momento en el México de los años 60 era atrevidísimo, ¿no? Nunca lo tuvieron los polivoces, pero bueno, ya me parecieron siempre un buen dueto muy cómico, que hacía lo que les escribían, y si les escribía Chespirito, ya saben ustedes, el chiste repetido. Chespirito era mucho de gag repetido, de lo que se llama el gag recurrente, donde el mismo chiste se cuenta 5 veces cada vez en cada programa, ¿no? Dígame, licenciado, ay, gracias. Este tipo de licenciado, ay, gracias. Y eso era el estilo, pues, del humor de Chespirito. Entonces, pues, buenos recuerdos también tengo, pero fueron parte de mi infancia, pero no me parecía una comedia demasiado importante.